Bendito sea nuestro Dios, hermanos. Bien, hermano, déjeme decirle de que estamos iniciando año. Ya se dio cuenta, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Y como es costumbre, pues iniciamos una nueva temática. En esta oportunidad también nos unimos a Centro Cristiano Fuego Santo. Ellos van a estar desarrollando la temática en todo el año, ¿verdad? En todo el año, de inquebrantable. Ese es el tema que ellos van a desarrollar. Y nosotros en este mes estamos desarrollando el tema la enseñanza y el aprendizaje. Y le voy a rogar que busque en su Biblia el libro de Ezequiel capítulo 3 y vamos a leer del versículo 1 al 15. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu, y me tomó, y fui en amargura en la indignación de mi espíritu. Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Bien, entonces aquí estamos, hermanos, en un suceso extraordinario. El Señor se le reveló en la vida de Ezequiel y cambió su vida completamente. Dios tenía un propósito y lo escogió a él y le hizo un llamamiento, lo que podemos ver siempre en Ezequiel capítulo 2, versículo del 1 al 5, dice Ezequiel 2, del 1 al 5, me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oía al que me hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Entonces, el propósito, hermanos, que queremos desarrollar en este momento, la idea es que Dios siempre ha puesto a una persona que enseña al pueblo.
Y Él hace su trabajo. Él viene con la revelación de Dios, viene con el conocimiento de la palabra y la transmite al pueblo de Dios. Y Él hace su trabajo, porque viene con la unción del Todopoderoso, viene en el poder del Espíritu Santo para transmitir un mensaje. Pero la efectividad de ese mensaje, el propósito que lleve ese mensaje, ya no depende de la persona que lo da, el si rinde fruto o no. Porque esa responsabilidad de dar fruto es del pueblo, es de aquellos que oyen el mensaje. Y entonces no puede haber enseñanza sin tener un aprendizaje. Porque si no hay aprendizaje, la enseñanza se la lleva el viento. Entonces, para que todo ese ciclo de bendición, de revelación, de manifestación de Dios cumpla su propósito, es que el pueblo tenga un corazón dispuesto a recibir esa revelación. Y por eso es necesario, hermano, que nosotros estemos libres y dispuestos a recibirlo. Y Dios tiene un gran propósito con el pueblo, porque Él sabe que cuando nosotros andamos cargados, angustiados, no recibimos nada, hermano. Porque andamos como la vaca rumiando nuestro problema, ¿verdad? Me falta esto, debo esto, quiero aquello, quiero lo otro. Y entonces no aceptamos un conocimiento nuevo. No aceptamos la revelación de Dios porque estamos sumidos en nuestros problemas. Y por eso el Señor dijo, hoy no los quiero cargados. No los quiero con el peso de sus problemas. Me los van a dejar afuera, dijo el Señor. Y espero que todos hayan depositado sus cargas allí, porque la revelación que el Señor trae en esta mañana es para bendición. Es para que cada uno de nosotros cambiemos nuestro pensamiento y vengamos a la revelación de Dios en toda su grandeza. Porque nuestro Dios es grande, es poderoso y para Él no hay imposibles. Para nuestros ojos hay imposibles, pero a nuestro Dios no lo hay. Entonces nos conviene estar de su lado, comprender que es lo que Dios está esperando de nosotros. Entonces le dice Dios, volviendo a Ezequiel 3, en el 4 y el 6 dice, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla con ellos con mis palabras, porque no eres enviado a un pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Entonces Dios le estaba diciendo al profeta, yo no te he puesto una carga difícil, porque tú tienes que ir a hablar lo que yo te estoy hablando. Lo que yo te enseño a ti, tú se lo tienes que enseñar a ellos. Entonces no era un problema. Y no vas a un pueblo difícil, le dice. No vas a un pueblo que no te entienda, es un pueblo entendido. Es un pueblo que sabe quién soy yo y por qué les hablo así. Entonces cada uno de nosotros, hermanos, conocemos a nuestro Dios. Lo hemos visto en las diferentes etapas de nuestra vida, cuando Él se ha manifestado, nos ha ayudado, nos ha probado también y nos ha hecho relucir como el diamante. Porque ha tornado esa piedra que sería tosca en algo precioso. Cuando nos cubre con la sangre de su Hijo amado, nosotros nos convertimos en algo precioso a los ojos de Dios. Para el mundo no, porque el mundo no ha conocido a Dios. Pero Dios, que conoce lo suyo, cuando ve la sangre de Cristo Jesús, de su Hijo amado en nosotros, nos ve como una cosa preciosa. Por eso le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, que nos trajo esa hermosura divina en nuestras vidas. Pero sí le dijo, te pongo un tropiezo, una dificultad. Y dice en el versículo 7, siempre de Ezequiel 3, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón.
Entonces, mire hermano, ¿cuántos de nosotros realmente mejor no venimos al culto para que el Espíritu no nos hable? No nos saque las cosas a la luz, al sol. Los trapos sucios, como dice el mundo, ¿verdad? Muchos tenemos temor del Espíritu de Dios, no porque el Espíritu de Dios sea malo, sino porque nosotros somos malos. Y creemos que nos vamos a esconder de Él yéndonos a otro lado o quedándonos en nuestra casa. Pero recuerde que allí está el Señor. Y si no quiere escuchar a los profetas, hasta por los burros le puede hablar el Señor, hermano. Mire, a mí me ha hablado el Señor por bolos, aunque usted no lo crea. Los hombres perdidos no saben ni quién son, pero el Señor los usa para reprendernos a nosotros. Y el que está atento a la voz de Dios lo escucha en cualquier lado. Yo lo escuché en la boca de mi hijo Elías cuando a duras penas podía hablar. Pero me reprendió de tal forma que mi corazón se conmovió porque entendí el mensaje y recibí el mensaje. Que andaba trabajando en un lugar donde no me daba tiempo para estar en la iglesia, porque trabajaba de domingo a sábado, prácticamente, que regresaba a mi casa y me tenía que ir nuevamente el domingo. No me podía reunir. Y cuando llegué a mi casa, quien me recibió fue ese cipotillo chorreado. Y me dijo, tú tenés que estar en la casa de Dios. Así. Yo no lo vi a él, hermano. Yo vi a mi Dios que me estaba reclamando. Y ciertamente, hermano, poco tiempo después yo ya había perdido el trabajo. Y no me dolió. Al contrario, agarré nuevamente mi responsabilidad y comencé a trabajarle al Señor. Porque uno tiene que estar atento a la voz de Dios, hermano. No espere a un profeta, no espere a un gran siervo de Dios, no espere a alguien que cuando habla suenan truenos y se ven relámpagos. No, hermano, Dios está en una brisa apacible, en algo que no se percibe en el mundo. Así es nuestro Dios para tratar con nosotros. Por eso debemos estar prestos con nuestros oídos y nuestro corazón dispuesto a recibir, sea la exhortación, sea la edificación o sea el consuelo que Dios trae a través de sus siervos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero le advirtió a Ezequiel, irás a hablarle a una casa que no te quiere oír, que no quiere escuchar la reprensión, porque ellos no me quieren oír a mí. Mira, hermano, no desprecia a ningún siervo de Dios. Porque cuando Dios lo usa, es Dios hablando a nuestra vida. Entonces nosotros, hermano, no veamos al hombre, veamos a Dios. Así como para mí ese chiquitín fue grande en ese momento cuando me reprendió, así debemos ver nosotros a cada uno de los siervos de Dios, que tienen detrás al poderoso de Israel, que los defiende y los está respaldando en todo momento. Pero Dios, hermano, no envía a sus siervos desarmados. Le dice al profeta en el versículo 8, he aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y esto quiere decir, hermano, de que cuando nosotros andamos en el poder de Dios, nadie nos va a amedrentar. Y lo que se tiene que decir, se va a decir. Y sea pequeño, sea grande, la palabra del Señor tiene que llegar. Y por eso es que al profeta lo equipó. Le dijo, te van a gritar, pero tú lo vas a resistir, lo vas a soportar.
A lo mejor te van a escupir, pero a ti no te va a importar. La palabra tiene que salir. La palabra tiene que ser dada. Y entonces le dio ese coraje, esa fortaleza interior para no tener temor de ellos. Y entonces ya iba listo para hablar. Y por eso le dice, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Hermano, porque si usted no viene con el corazón dispuesto a oír, aunque Dios le hable con voz audible, usted no va a recibir la palabra del Señor. Y si su corazón viene lleno de resentimiento, de angustia, de dolor, de queja delante del Señor, tampoco va a escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque lo único que anda en nuestra mente es el dolor que cargamos, el peso que cargamos. Por eso el Señor no nos quería hoy con peso, con cargas. Nos quería libres, para que escuchásemos su voz y para que entendiésemos el mensaje que nos trae hoy. Él siempre nos va a enseñar, pero depende de nosotros si vamos a aprender la lección. Y entonces le dice, ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Porque ¿cuál era el propósito? Que ellos escucharan, como se lo dijo en el versículo 2, versículo 5. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Entonces, cuando la palabra se da, hermano, la exhortación se da y nosotros no la aceptamos, no la aprendemos y corregimos nuestro andar, la palabra ya fue dada. Y nosotros no nos podemos excusar. No me dijeron nada. Yo no oí. ¿Pero por qué no oímos? Porque nuestros oídos están cerrados. Pero la palabra fue dada. Y ante eso no nos podemos escudar. A alguien le dijeron, a los fariseos le dijeron, entonces porque tú estás diciendo eso, entonces nosotros somos pecadores. Ciertamente, porque la palabra fue dada. Y ustedes la escucharon y por eso son pecadores. Porque la palabra ya está dicha. El error ya está señalado. Y por eso es que nosotros leemos la palabra, hermano, insistentemente. Ya vamos en la 6ª vuelta. Para que usted no diga, es que a mí nadie me dijo. Ya lo leíste. 6 veces lo has leído y no has entendido. ¿Entiende? ¿Y de quién es la culpa? Suya. ¿Y para qué lee? Santo es su nombre. Santo es su nombre. Por eso lo dice, ve, quieran escucharte o no te escuchen, la palabra tiene que ser dada. La exhortación tiene que llegar a sus vidas, la acepten o no la acepten. Pero el hombre sabio y entendido dice que ve el mal y se aparta. Y cuando Dios habla y nos exhorta, nos quiere corregir el error en el que estamos, si no le hacemos caso, usted sabe lo que viene. Por eso nosotros debemos estar atentos, hermano. Mire, si es que el consejo oportuno de la palabra en todo momento se da. ¿Cuánto les ha pasado que de repente anda angustiado, triste, dolido, que no sabe qué hacer y en un bus ve el gran rótulo, Jehová es mi fortaleza? Y no lo golpea, un bus, ¿verdad? Ellos ni saben ni por qué ponen ese rótulo, hermano. Pero cuando usted lo lee, como que se siente el golpe, ¿verdad? ¿Y en quién está confiando? Por eso nosotros, hermanos, si usted tiene el corazón dispuesto al Señor, la palabra va a llegar siempre, oportunamente. Y aunque usted esté en el hoyo más desesperante de su vida, la palabra lo va a reanimar. Porque el Espíritu de Dios la hará obrar en su vida para que rinda fruto. Hermanos, si es que nuestro Dios no se queda quieto. Usted piensa que está solo, pero no está solo. El poderoso de Israel está con usted. En medio de la prueba y en medio de la alegría. En medio de la escasez y también en medio de la bendición. Allí está el Señor con nosotros. Debemos, por tanto, hermano, comprender una cosa.
El Señor siempre nos está enseñando. Nosotros siempre debemos estar aprendiendo de Él. Porque la palabra es para eso. Es para redarguir, para instruir en justicia, para hacer que el que es incapaz sea capaz de servirle al Señor. Por eso es necesario que nosotros anhelemos, hermano, tener un momento de intimidad con la palabra del Señor y que la leamos con ese deseo de escuchar la voz de nuestro Dios. Pues el pueblo de Israel tenía un gran conflicto, hermano, porque la orden que le dieron a Ezequiel es que fuera a los cautivos, a los que habían sido tomados de Jerusalén, prisioneros, y se los habían llevado a Babilonia. Ellos dicen que estaban, según dice, en Tel Aviv, en esa ciudad que estaba junto al río Quebar. De acuerdo a lo que yo he visto, hermano, es una de las afluentes que alimentan el río Éufrates. O sea, un pequeño riachuelo que va a parar al río Éufrates. Y ahí estaba esa ciudad de Tel Aviv, y allí habían llevado al pueblo de Israel cautivo, cuando Babilonia pues destruyó la ciudad. Y allí estaban. ¿Y qué estaban haciendo ellos, hermano? Salmo 126 nos dice. Ellos estaban cantando y dijeron: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. ¿Hasta qué momento? Hasta que el Señor los sacara de la cautividad. Hasta entonces dice que iban a estar alegres, hasta entonces iban a cantar alabanzas, hasta entonces iban a estar de fiesta. Pero ellos no estaban en Jerusalén, estaban en Tel Aviv, donde el profeta le dijo: ve a hablarles, ve y diles lo que tienen que hacer. ¿Y qué es lo que el Señor les había dicho? En Jeremías 29, del 4 a 10, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Quién los hizo transportar? Dios. Y Él les estaba dando un mandamiento. Dice: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y además dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Entonces le estaba diciendo Dios: quédense allí. ¿Y que estaban cantando ellos? Haznos volver de la cautividad. Y entonces el propósito no se podía realizar, porque Dios los había mandado a hacer casas, a plantar, a tener hijos, a tener hijas, a casarse, a hacer esto, a hacer lo otro. Pero ellos estaban cantando: queremos volver a Jerusalén. ¿Cómo los iba a prosperar el Señor si ellos no estaban dentro de la voluntad de Dios? Ellos estaban en una ciudad en la cual no querían estar, y el Señor les decía: oren por esa ciudad, porque si esa ciudad tiene paz, ustedes van a estar en paz. Pero no estaban orando, estaban cantando sus dolores, estaban cantando el ser cautivos. Pero Dios los había llamado a libertad en medio de su cautividad. ¿Cuánto nos pasa a nosotros eso, hermano? Que el Señor nos dice: alégrate en mí, yo soy tu fortaleza, yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador. Y en medio de la enfermedad estamos: ay, ayúdame, Señor. Hermanos, nosotros tenemos que trabajar con Dios. La palabra nos enseña todo lo que nos sucede, hermano, todo lo que viene en nuestra vida,
Un propósito de Dios tiene. Y dice que todas las cosas nos ayudan a bien. En un momento, hermano, del dolor, de la angustia, del golpe, nosotros no lo entendemos. Y por eso yo amo a mi hermana Julia, que siempre nos enseña. Lo que no entiendas hoy, lo vas a entender mañana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Esperar. Y por eso David decía, pacientemente esperé a Jehová. Y eso es lo que nosotros debemos aprender, hermano, a esperar pacientemente en nuestro Dios. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire, y por eso la ansia, por eso la lucha, por eso el deseo ferviente de David por tener el arca a la par de él. Él hizo hasta lo imposible, hermano, porque el arca de Jehová estuviese a la par de él. Y nosotros realmente procuramos que la presencia de Dios esté con nosotros en todo tiempo, en todo lugar. Hermano, fallamos en eso. Nosotros separamos a Dios. Pensamos que Dios solo está en la iglesia, pero en nuestra casa no está. Allí está Él. Pensamos que en nuestro trabajo no está. Allí está Él con nosotros, hermano. Y Él está oyendo lo que hablamos y viendo lo que pensamos. Y por eso más de algunos nos ha dicho, ¿verdad? No me gustan tus pensamientos. Es que el Señor es bello, hermano. Pero nosotros debemos darle esa belleza en nuestra vida. Debemos darle su plenitud en nosotros. Debemos comprender de que nuestro Dios es todopoderoso y en todo lugar Él está listo para escucharnos y para ayudarnos y para bendecirnos y para estar con nosotros. Porque ese es su amor, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso repito lo mismo que dijo nuestro hermano Jorge. Nosotros somos el templo. Mire, Él ya no quería habitar en templo hecho por manos humanas. Él quería habitar en los hombres que Él había creado. Y por eso diseñó ese plan de salvación. Y el mismo Señor Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya. Les conviene. Él sabía, hermano, que algo más grande que Él mismo estaba por venir a la tierra. Y por eso le hizo espacio. Y entonces mandó al Consolador. Debemos entender ese concepto, el Consolador. Es el que nos da la fuerza, es el que nos da la ayuda, nos da la perspectiva, nos da la visión amplia de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Si le permitimos a Él sencillamente enseñarnos. Porque esa es su tarea, enseñarnos, transformarnos, prepararnos para la venida de nuestro esposo, del Señor Jesús, a recoger a su pueblo. Entonces todos estaban en ese conflicto, hermano. Y nosotros no somos distintos a ellos. Porque nosotros, por estar deseando las cosas del mundo, le damos la espalda a las cosas que Dios nos quiere dar. Miren, los jovencitos se quieren casar y los casados quieren estar solteros. Entonces, bien difícil. Pero por eso necesitamos aprender de Dios cómo vivir en su gracia, cómo vivir en su bendición. Y déjeme explicarle lo de ese tabernáculo. No es sencillamente hacer una tienda. Dios ha puesto esta señal, hermanos, en nuestra vida para mostrar que su presencia está con nosotros. Le invito a que por favor vaya conmigo a Éxodo 29, del versículo 42 al 46, dice el Señor: esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual
me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Entonces le dice, ustedes van a celebrar la fiesta de tabernáculos porque los hice habitar en tabernáculos, pero yo estaba en medio de cada uno de sus tabernáculos. Yo estaba en medio de su pueblo y voy a estar en medio, dice, para ser su Dios. Entonces, por eso es que Israel celebra cada año la fiesta de los tabernáculos, porque dicen, así habitó mis padres, así habitaron mis padres, mis ancestros, y la gloria de Jehová estaba con ellos en medio de todo el pueblo. Entonces el Señor quiere que nosotros sintamos su presencia. El Señor quiere que recordemos que Él es el que nos libra de todas nuestras opresiones, de todos nuestros problemas, porque Él es nuestro Dios y está habitando en medio de nosotros. Por eso yo me conmoví cuando el Señor dijo, yo soy el Dios de las enramadas. Porque precisamente dice, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. ¿Y cuál era el símbolo de su presencia? El tabernáculo. De ahí en el Éxodo 33 dice que cuando Moisés iba al tabernáculo de reunión, porque ya lo habían sacado de en medio del pueblo, dice que todo el pueblo salía a la puerta de su tienda y anhelaban estar en la presencia del Señor. Y el Señor nos dio el privilegio hoy de tener una enramada, hermanos, para acordarnos que Él es el Señor de esta obra y que es Él el que nos ha tomado a cada uno de nosotros por hijos, para darnos todo su bienestar, para mostrarnos toda su benevolencia y todo su poderío. Por eso pidió los problemas, por eso pidió las cargas. Dénmelos a mí, dijo, porque yo les voy a dar solución. Yo les voy a quitar el peso de sus cargas. Yo voy a resolver sus problemas y voy a quitar sus angustias de sus corazones, porque lo que quiero que existe en cada corazón es el gozo del Señor, porque esa es mi fortaleza. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el deber del siervo, hermano, es hablar, dar la palabra, dar la enseñanza, traer el conocimiento que va a quitarle el riesgo, el peligro al pueblo de perecer por falta de conocimiento. Pero yo quiero que veamos realmente lo que dice el libro de Oseas en el capítulo 4. Del versículo 4 al 9 dice: ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo, dice, es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero oiga la reprensión: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La reprensión, hermanos, ciertamente es para el pueblo, pero primeramente es para el maestro, es para el líder, es para el guía, es para el pastor, es para el sacerdote que está transmitiendo la palabra del Señor. Porque a nosotros, hermano, nos es depositada la carga y la responsabilidad de dar buena enseñanza, para que el pueblo no se extravíe. Pero la responsabilidad del pueblo es aprender de la revelación de Dios para no cometer los errores que cometió el pueblo de Israel. Porque ellos, teniendo la ley, teniendo a su Dios en medio de ellos, no lo quisieron.
Llegó el momento en que le dijeron, queremos rey, ya no queremos ser, que Dios nos gobierne a nosotros, ya no queremos eso, queremos tener un rey como todos los demás pueblos. ¿Y a quién le dieron la espalda? ¿Qué le dijo Dios al profeta? No te desechan a ti, me desechan a mí. Por eso, hermano, usted no cambie la gloria de Dios por la gloria de un hombre. Los hombres no le podemos dar nada, porque nosotros no somos nada. El que lo es todo y el que es la fuente de su bendición es Dios. Y ha enviado a su Hijo Cristo Jesús para que por medio de Él nosotros alcancemos la bendición. Por eso el sacerdote, el guía, el profeta, el líder tiene la gran responsabilidad de dar una buena enseñanza, una enseñanza en el poder de Dios, no en la sabiduría de los hombres, porque eso es lo que decía el apóstol Pablo, que él estaba enseñando no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, porque Cristo es sabiduría y poder de Dios. Entonces, si enseñamos a Cristo Jesús, debemos hacerlo en el mismo sistema, con la sabiduría de lo alto y en el poder del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto problema existe, hermano, cuando la iglesia de Cristo Jesús no entiende esa fórmula? Cuando la iglesia ve al hombre y no ve a Dios. Y por eso es que se pierde. Porque cuando deja de ver a Cristo Jesús como el blanco de su vida, el pueblo se extravía. ¿Por qué? Porque el hombre falla, hermano. El hombre comete errores. Porque su naturaleza es pecar. Y cuando Dios le quita su gloria, hermano, pobrecito del hombre. Vean a Saúl. Para eso está la historia de Saúl. Le falló a Dios porque le desobedeció. Y entonces Dios le retiró su respaldo, su gloria, su espíritu, y se lo dio a otro. Y desde ese momento el calvario fue en la vida del rey Saúl. Por eso, hermanos, sepamos guardar la gloria de Dios en nuestra vida y sepamos ser guiados por el Espíritu Santo. Bien, volvamos a Ezequiel, versículo 12. Y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. O sea, mire, ese hombre estaba en medio de la presencia del Dios Altísimo. Nosotros nos impresionamos cuando el atrevido de Moisés le dice, ¿verdad?, muéstrame tu gloria. Aleluya. Y Dios le dice, está bien, pero no verás mi rostro, verás mis espaldas. Y es Dios quien proclama, es Dios el que le dice, Jehová, Jehová, tardo para la ira, grande en misericordia. Y eso es la lección que aprendió Moisés, en la presencia de Dios. Y esa relación llegó a tal punto que el rostro de Moisés estaba impregnado de la gloria de Dios. Y así estaba Ezequiel, hermano, en medio de la gloria del Señor. Y dice, me levantó pues el Espíritu, versículo 14, y me tomó y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu. Él iba enojado, hermano. Iba enojado. No porque le molestara lo que Dios estaba haciendo con él, sino que Dios había hecho sentir en su ser el celo que él tenía por el pueblo de Israel. Porque le habían dado la espalda, porque no estaban cumpliendo la ordenanza que él les había dado. Porque en sus corazones había tristeza cuando él les había pedido que fueran alegres, que estuviesen alegres en la tierra de su cautividad. Entonces ese celo lo captó Ezequiel en su corazón, y cuando Dios lo llevaba en el espíritu hacia la tierra de Babilonia, hermano, él iba, dice, en la indignación. de su espíritu, iba enojado y con amargura, dice.
¿Cuántos son amargados aquí? Digo que solo andan refunfuñando, ¿verdad? Y todo lo que le dicen, responden con un grito. Así estaba Ezequiel en ese momento. Pero dice, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. ¿Y qué estaba diciendo? Mira, vos vas a explotar, pero yo te voy a contener para que no dañes a nadie. Yo te voy a encerrar en una cápsula para que todo lo que tú sintas no golpee al pueblo. Porque muchos cometemos el error, hermano, que actuamos con enojo, con ira, porque no soportamos el pecado del pueblo. Y entonces gritamos, golpeamos, cometemos un error. David tenía todas las razones para matar a Saúl, porque Saúl lo quería matar. Pero él dijo, no voy a tocar al ungido de Jehová. Y aquí, hermano, todo el pueblo de Dios es ungido de Jehová por medio del Espíritu Santo. Entonces yo no lo puedo tocar. Ni ningún hombre lo puede tocar, porque son el ungido de Jehová. Y el que se mete con ellos, se mete con la niña del ojo de Dios. Por eso debemos ser sabios. Y Dios conocía el corazón de Ezequiel. Y por eso dice que la mano de Dios era fuerte sobre él, porque lo estaba conteniendo. A tal punto que dice, y vine a los cautivos de Tel Aviv que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Estaba asustado. ¿Y por qué lo tuvo 7 días ahí? Para que toda la furia, la amargura se aplacara. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es amor, hermano. Y sus siervos deben amar al pueblo. Y con amor eterno, hermano. No de amor de domingo. No amor de martes y jueves. No. Amor eterno. Porque así nos ha amado el Señor. Y nosotros somos representantes de Dios. Embajadores del reino de Dios. Y por lo tanto debemos reflejar la misma pureza de nuestro Dios. Ese es todo el propósito de Dios, hermano. Ahora la enseñanza ha sido dada. ¿La aprendió? Porque si la enseñanza no lleva aprendizaje, hermano, ya no es enseñanza. Por eso usted debe estar receptivo. Y por eso usted debe creer que cuando depositó ese papel con sus cargas, el Señor las ha tomado. ¿Cuál es el deber del pueblo, hermano? Deuteronomio 10:13. Versículos del 10 al 13. Dice la palabra del Señor. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, el año de la remisión, oiga, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Oiga, para que oigan y aprendan. Porque no hay objetivo, hermano, está repitiendo las cosas si el pueblo no aprende. O si el pueblo no quiere oír. Pero para Dios, hermano, desde el momento que la palabra de Dios es dada, ya el pecado está sobre el pueblo. Así que no hay excusa. Así como en nuestro país hay un artículo en la ley que dice, desde la publicación en el diario oficial, una ley es conocida por todo el pueblo. ¿Cuál es el deber del pueblo? Leer y conocer. No puede asumir ignorancia, hermano. No puede decir, no, es que nadie me dijo. Es que es su obligación. Ya fue publicado en el diario oficial, usted lo tenía que haber leído. Esa es su responsabilidad. Entonces no puede aducir, no, demencia, no. Nadie me dijo. Es que nadie le tenía que decir.
Sencillamente usted tiene la obligación de leer y conocer. Así es Dios. Una vez es dada la palabra, el pueblo no puede decir, nadie me enseñó.